Perfecto. Apretaba, pero no me hacía caso. Vamos a partir entonces. Bueno, damos la bienvenida a las personas que se sumaron, que ya están dentro, a las que se van a sumar en el transcurso y a quienes lo van a ver ahí después en diferido, probablemente por nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Escuela Expansiva del Bienestar. Bueno, nos presentamos, Iván, ¿te quieres saludar tú primero, contar quién eres ¿Quién o qué soy? quieres Wow. ser? ¿Quién quiero ser? Tremenda pregunta. Te cuento mi nueva versión o la versión anterior. La que te estás Eh, creyendo en este momento. bueno, mi nombre es Iván Pretorius. Soy yo. Soy, bueno, facilitador del bienestar. Eh, Me dedico a hacer sesiones de coaching orientadas principalmente a eso, a conectar a las personas con su máximo potencial y su bienestar, reconocer cuál es su propio estado de bienestar. Y eso, po, ese soy yo lo que hago ahora. Ujú. Y aparte de eso, junto a Majo aquí, formamos hace poco la Escuela Expansiva del Bienestar. Así es. Bueno, yo soy María José. Y como bien dice Iván, hace un tiempo formamos la Escuela Expansiva del Bienestar, partiendo por nuestra formación eh, y luego por nuestra propia experiencia, ¿no? En donde concluimos hasta el momento que el bienestar es el gran foco en donde queremos dirigir nuestra energía, ¿no? Y eso es lo que queremos compartir también con todas las personas que se ven sumando a esta experiencia de la escuela, ¿cierto? Porque son experiencias las que estamos viviendo. Y bueno, mi formación, así como la de Iván también, ha transitado de la mano del desarrollo personal, del descubrimiento y la exploración personal. Bueno, de profesión soy educadora de párvulos, pero hace ya más de 12 años que trabajo en terapia floral, Reiki, partí así, ¿cierto? Numerología, astrología, bioenergía, geometría sagrada, etcétera. Y lo que me ha llevado a los últimos años o tiempos es a comprender la necesidad de conocernos, ¿cierto? El autoconocimiento a través de nuestra propia conciencia, ¿no? Y poder acceder a todos esos campos más profundos, como el subconsciente, ¿cierto? Las memorias ancestrales que están viviendo en nosotros y que nos van formando, ¿cierto? Con estas estructuras y sistemas que los hacemos propios, ¿cierto? Y nos vamos creyendo el cuento. Entonces, en este camino del descubrirnos, reconocernos y diseñar nuestro propio ser, es que nos estamos compartiendo justamente hoy día con esta temática, ¿cierto? De muerte y renacimiento, ¿cierto? Morir para volver a nacer. Y aprovechamos de conmemorar este día, ¿cierto? Este Así día en es. donde se honra, ¿no? Se celebra la muerte. Y, y quisimos aprovechar esta instancia para compartirnos y para hablar acerca de esta muerte en un concepto diferente, ¿no? El de Ujú. dejar partir esa antigua versión de nosotros, esa versión que ya no nos sirve, esa versión que no está conectada con nuestro bienestar y poder desarrollar algo nuevo. Así es. Así que bueno, para comenzar propiamente con la presentación, les compartimos esta imagen, ¿cierto? Esta imagen es, ¿alguien intuye lo Iván, que es? ¿Sí? estamos viendo la imagen del Telegram en este momento. ¿En serio? Sí, me acabo de dar cuenta que... Así que hacemos una pequeña pausa. A Eh, ver, bueno, como a ver. como bien estaba diciendo Iván, toda esta experiencia de hoy, ¿no? De que quizás en el inconsciente colectivo tenemos el tema de la muerte. Bueno, ya lo vemos los mexicanos que lo viven de una manera muy especial. La muerte y el renacimiento, que efectivamente yo siento que es así, experiencias personales me lo reafirman. Hace un tiempo estuve compartiendo con Paulette, una chica medium, la cual hablábamos que ella por su experiencia puede contarnos que realmente lo que nos llevamos de aquí es nuestra conciencia.
Es lo único que nos llevamos, los dolores se quedan acá, el cuerpo se queda acá, ¿cierto? Las pertenencias se quedan acá y lo único que pasa al otro lado son nuestras creencias, nuestra conciencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, mientras más cultivemos la capacidad de cambiar, de transformar hacia estados más expansivos, ¿no? Eh, Vamos a estar cultivando esa conciencia que nos va a permitir transitar por todas estas dimensiones por las que viaja nuestra alma de una manera mucho más libre, abierta, ¿cierto? Expansiva. Así es que sí. Ahí estamos con... Ahí sí. ¿Sí? Esa es la... Ahí Bueno, estamos. son esas locuras que pasan, Bien, así que parte exacto, de... lo Exacto. dejamos atrás. Ujú. Bueno, esta imagen que quería compartir para comenzar, bueno, representa lo que es una supernova. No sé si saben lo que es una supernova, si han escuchado antes hablar de ellas. ¿No? Sí. Bueno, la supernova representa muy bien la temática que estamos hablando hoy día, ¿no? Representa el momento en que ciertas estrellas, no todas, mueren, ¿no? Y esta muerte es una explosión de las capas superiores de la estrella y que estas capas superiores se esparcen por el universo. Y lo maravilloso es que a partir de esa situación en puntual se vuelve a generar vida. En el fondo, la estrella nos muestra que desde su muerte, lo que queda en el fondo, volando por ahí, vuelve a generar vida. Son partículas de carbono, de silicio, que son componentes básicos para la vida humana. No sé si han escuchado del libro de Somos polvo de estrellas, ¿cierto? De José Massa. Bueno, él nos habla de esta teoría, ¿cierto? En la cual se viene sosteniendo también hace muchos años, y que es que, claro, las estrellas tienen componentes que son comunes a la vida, comunes a nosotros, y que precisamente a partir de esta muerte que se produce, nace algo nuevo. Entonces a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? De a veces no dejamos morir, no dejamos atrás las cosas que nos suceden en nuestra historia y simplemente seguimos en el mismo círculo constantemente, repitiendo una y otra vez la misma experiencia y no dejamos ir. Más adelante vamos a hablar de la importancia y de cómo ir soltando, pero en la representación de las supernovas nos muestra eso, de cómo a partir de una muerte se genera nueva vida, pero para eso, naturalmente, hay que permitir que eso suceda. Así es. Aquí, bueno, hay una frase que la pueden haber escuchado antes. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes. No sé si la habían escuchado antes, si Qué bueno saben que nos de... contaran, claro, si la han escuchado antes, si saben de esta frase que eh, se le atribuye a Einstein, ¿no? Y tiene mucho que ver con repetir siempre lo mismo, ¿no? Con repetir una y otra vez los patrones, las memorias, ¿cierto? Los sistemas que ya tenemos instaurados acá en nuestro ser y como decía al principio, los tomamos como ciertos, como verdaderos, nos identificamos, ¿no? Nos identificamos con estos patrones y claro, y cuando queremos, nos damos cuenta de esa conciencia de cambio, eh, es importante hacernos la pregunta si realmente estamos, o por ejemplo ustedes, qué tan comprometidos pueden estar con respecto al cambio, pero no solo al cambio, sino que al proceso de la transformación. Sí, totalmente es eso, porque la primera toma de conciencia, como vamos a hablar más adelante, es de darte cuenta que tienes que cambiar, pero de ahí al paso siguiente es donde muchas veces aparecen todas nuestras resistencias y en el fondo nos quedamos ahí atrapados. Que Y muchas para veces queremos ese cambio, esa transformación, pero el punto es si tomamos ahí la energía de hacerlo, ¿no? totalmente. Y para ejemplificar la idea de esta frase, les queremos compartir un video que lo representa muy bien. Ahí va.
Así es, como una locura a veces hacer cosas diferentes. Nuestro entorno reacciona, nuestro entorno quiere, por supuesto, que sostengamos el sistema, ¿no? Es muy sistémico esto cuando empezamos a querer generar cambios. Todavía estamos con la pantalla de... sí. Cuando empezamos a generar estos cambios, ¿no? Iván, ¿Sí? el sistema reacciona, ¿no? Y como él decía al final del video que vimos, tuvo que padecer mucho por esta locura que se le ocurrió, le trajo, por supuesto, mucho éxito, pero no estuvo, digamos, exento probablemente de todas las dificultades que tuvo que pasar para poder sostener este cambio y esta visión diferente que estaba generando no solo en él, sino que en toda la línea del deporte a la que él representaba. Sí, es precisamente todo ese impacto que puede causar afuera, ¿no? El que nosotros experimentemos una transformación, es lo que a veces también nos hace frenarnos, ¿cierto? Sí. Y ahí uno tiene que tomar en cuenta de qué es y tomar en cuenta estos ejemplos súper válidos y súper valiosos, porque nos muestra en que principalmente las personas que han introducido grandes cambios en la humanidad son precisamente personas que se han atrevido, a pesar de que muchos lo tildaban de loco, que muchos le decían que estaba haciendo el ridículo, y seguramente en ese momento lo pasaron mal, ¿cierto? Pero ellos siguieron adelante porque tenían una convicción, ¿cierto? Tenían una convicción, podemos decir un sueño, un propósito, lo podemos llamar de distintas formas, pero había algo que era más fuerte que todo eso. Y eso es súper importante cuando tenemos ese para qué y ese por qué claro, esa determinación, este proceso de cambio y de transformación se vuelve mucho más simple, ¿cierto? Se vuelve, se vuelve algo de lo cual no queremos salirnos. Y por eso, bueno, aquí se ve la diapositiva, ¿cierto, Sí, Majo? absolutamente. Les tenía preparado un acertijo, ¿cierto? A ver si alguien ahí de las que están ahí lo puede descifrar. Se lo Yo han creo que estado yo creo mirando. que ni la Majo lo puede descifrar. Si no sé si se lo mostré. La labor creativa la incluye a última hora ahí. ¿Puedes adivinar tú, Majo, Si lo que alguien es se o quiere alguien? animar a resolver el acertijo, creo que no, y vamos a tener que revelarnos Mi tu creación, creación, tu mensaje. mira, el acertijo comienza por sí, ¿no? Después si Ah, tú, si, ya, si tú cambias, ok. todo Todo, cambia, todo cambia. ¿Ya? Son distintos simbolismos para claro. representar esta frase, ¿cierto? Que lo dice todo, ¿no? Que en el fondo el proceso va siempre del interior hacia el exterior. Si nosotros realmente Sí, queremos que se manifieste algo diferente en nuestra vida, no podemos estar esperando que suceda algo afuera, ¿ya? Porque eso de algo exacto. afuera no va a suceder. Y tenemos que tomar el mando, tenemos que tomar el rol activo, tenemos que tomar el rol de protagonistas de nuestras vidas, de entender que somos los responsables de nuestra propia vida y somos responsables también de muchas de las cosas que nos suceden. Y Sí, somos también responsables de que muchas de esas cosas que sucedan se repitan en el tiempo. Y eso suena a veces duro decirlo, ¿cierto? Porque, bueno, a mí también me pasó cuando me di cuenta de esa revelación, y uno lo primero que hace es mirar hacia atrás, ¿cierto? Es como mirar todo lo que me ha pasado en la vida, todo lo que he tenido que, que experimentar. experimentar y decir, chuta, y esto, parte de esto, si no todo, es responsabilidad mía, ¿cierto? Entonces, claro, ahí pues uno, por un lado pueden venir sentimientos de culpa, y Ujú. por otro lado, cuando uno logra entender, dice, no, más que esto es un desafío, porque logro entender que al yo jugar un rol pasivo, tal como yo creé este presente que estoy viviendo ahora, puedo crear mi futuro, ¿cierto? Así Bajo la es. misma premisa. Entonces tomo una decisión. De ahí volvemos atrás, lo importante que es la fuerza del propósito, la fuerza del para qué lo estás haciendo, el construir digamos, esta nueva versión que quieras construir con claridad y con determinación, ir a por todas. Volviendo atrás a las supernovas, tenemos, las supernovas son casos súper aislados, o sea, son pocas las estrellas que mueren de esa forma.
O sea, son pocas las estrellas que en el fondo viven ese proceso de explosión, transformación para renacer algo nuevo. Y en el caso de nosotros sucede lo mismo. O sea, Ujú. somos pocos en el fondo los que nos atrevemos a tomar esa decisión a pesar de lo que nos pueda molestar, a pesar del dolor que nos pueda causar, a pesar de un montón de cosas. Esa Y decisión de cambio, dices tú. exacto, esa decisión de cambio. Entonces, eh, eso, pues y entramos precisamente al tema Al del tema del cambio, cambio. de cómo lo abordamos nosotros y cómo lo diferenciamos de lo que es la transformación, ¿cierto, Majo? Claro, o sea, desde la escuela expansiva del bienestar vemos que el cambio es algo que de alguna manera te das cuenta mentalmente, en que dices, esto ya no puede ser así, ¿ya? Quiero cambiar de color, ¿ya? Si lo estoy viendo todo verde o todo negro, todo gris, entiendo que eso ya no lo puedo seguir viendo porque hay algo muy profundo en mi ser que muchas veces no podemos describir, no podemos definir quizás con palabras porque es algo que está muy profundo, pero que el mensaje que alcanzamos a recibir o a percibir nos dice cambio, 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 ¿cierto? Esto ya no es, esto no me representa. eh, es como esa voz o esa luz que se enciende, pero que de alguna manera todavía le queda un proceso, ¿no? Pero es la primera, como decimos, toma de conciencia en que eso empieza a despertar en ti, esa energía empieza a despertar en ti y de una manera muy inconsciente también, pero muy profunda, muy de tu alma, comprendes que algo tiene que cambiar, ¿no? Y lo ves así como que cambio, como les decía, un color por otro color, ¿ya? Aunque después vamos descubriendo, ¿cierto? Que hay más. Sí, de todas maneras. Y el símil que hacemos nosotros de la vida de la oruga, ¿cierto? Que también es súper gráfica y representativa de lo que nos ocurre a nosotros, porque en esta etapa que vemos nosotros en esta imagen, la oruga se está recién alimentando, ¿ya? Igual que nosotros, alimentándonos de información nueva, en una primera etapa en donde comprendemos que tenemos que cambiar sin saber mucho más, ¿cierto? Sin Ujú. tener una noción de realmente qué es lo que tenemos que cambiar ni para qué tenemos que cambiarlo, sino que simplemente nos empieza a picar el bichito de que hay algo que tiene que modificarse en nuestras vidas. Y Exacto. en el caso de la oruga mientras está en este proceso de alimentación se va desprendiendo de algunas capas, ¿ya? Podemos ir desprendiéndonos de algunas resistencias, desprendiéndonos de algunas creencias que ya no nos sirvan, nos pasa exactamente lo mismo. Y eso hasta que tomamos una decisión, que esa decisión pasa por tal vez la decisión más compleja, que es querer vivir el proceso, ¿cierto, Majo? Así es, el proceso, cuando nos empezamos a dar cuenta del proceso, de todo ese movimiento interno del que estábamos hablando, empieza a hacerse súper potente, súper fuerte. Y nos estamos dando cuenta que cuando tomamos la decisión del cambio, cuando algo en nosotros dijo, sí, cambio, voy a generar este cambio, voy a generar este nuevo color que quiero ver, ¿cierto? En este nuevo color en el que quiero vivir, vienen y surgen en este proceso muchísimas incomodidades, ¿no? Eh, y el compromiso contigo es profundo porque estas incomodidades de salir de tu viejo y yo en distintas áreas se va mostrando, ¿no? Como decíamos delante, tu entorno empieza a incomodarse, porque claro, sistémicamente ya no encajas en esa dinámica que existía, estás queriendo transformar algo desconocido, se encienden todas las alertas, ¿cierto? En esta etapa se producen muchas resistencias por lo que estamos diciendo, entonces implica que tengo que soltar hábitos, ¿cierto? Transformar hábitos, implica que realmente tengo que ir profundo en mí, a ver esos quizás esos dolores que en algún punto tengo muy guardados. Y tengo que ir definiendo qué quiero. Entonces, todo ese proceso implica eh, vernos, conocernos, detectar lo que tengo que soltar y dejar ir como vínculos, relaciones, ¿no? De las cuales tengo que romper o alejarme, ¿cierto? Y esas decisiones a veces, como decíamos, son muy incómodas. Para salir de ese viejo yo tengo que tomar decisiones y ese cambio que en un principio intencioné empieza a oler a transformación también. Sí, y como vemos en la imagen, se produce ese movimiento interno, ¿no? Y que es ese movimiento interno que es el que en ocasiones nos resistimos tanto, a ese movimiento que nos resistimos tanto porque eh, nos quedamos centrados, nos quedamos ahí atrapados a veces en viejas historias hasta que damos el paso siguiente, ¿cierto? Que es entender que
Y ni siquiera, a veces ese paso ni siquiera es un paso tan consciente, simplemente nos enfocamos en vivir el proceso. No es como que yo diga, con esto me voy a transformar, sino que me concentro y me centro en el proceso. Centro toda mi energía, centro toda mi energía en ese proceso interno que estoy haciendo y sin expectativas, ni siquiera con expectativas hacia el resultado. Porque, claro, el resultado es maravilloso. ¿Cierto, Mahu? Sí, decir que en el proceso puede ser que al principio de este cambio uno tiene expectativas, pero después te vas dando cuenta que como es un proceso y me lleva a una transformación, lo mejor es como activar mi brújula interna, la cual me va guiando eh, con el desarrollo de muchos valores entre medio, ¿cierto? De muchos nuevos conocimientos, etcétera, a esta transformación, ¿ya? He aceptado el proceso, primero asumí que hay un cambio, ¿cierto? Acepto el proceso, lo que significa el proceso. Acepto que tengo que ser una nueva persona, que estoy diseñando un nuevo ser en mí. Acepto este camino, ¿cierto? De constante transformación en el sentido de que cada vez voy, de alguna manera, podemos decir que habitando nuevos estados, ¿ya? No vamos a decir ni mejor ni peor, vamos a utilizar el que voy en esta transformación habitando nuevos estados que se conectan mucho más con la esencia que soy, ¿ya? Porque he podido ir observando en todo este camino, en todo este proceso, las estructuras que he dejado atrás, los sistemas que son necesarios dejar atrás, ¿cierto? Y todo eso va generando que voy conectando más naturalmente, con mucha mayor coherencia, ¿no? Con lo que estoy sintiendo actualmente, cómo estoy transformando mis pensamientos, ¿cierto? Y las acciones que estoy llevando a cabo en esta transformación, que va generando, como dijimos, la certeza, ¿no? La certeza de que esta transformación es mi camino y esa transformación me lleva a una conciencia más elevada, más expandida, ¿cierto? Entonces, desde ahí acepto este camino de la transformación, acepto que estoy en ese proceso, ¿ya? Y que ya he trascendido, digamos, como decíamos al principio, el cambio, el proceso, y me encuentro y me sumerjo en la transformación aceptándola, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eso es en el fondo el camino, ese camino que tomamos la decisión de recorrer, que es un camino que también con la Majo hemos vivido todos estos años, ¿cierto? Desde que en el fondo nos dimos cuenta de que habían ciertas cosas que no se correspondían a la vida que queríamos tener y a partir de ello nos fuimos ahondando en el tema Que y no nos fuimos... resonaban, ¿no? Que no resonaban porque somos energía. Entonces empezamos a descubrirnos, ¿no? Empezamos a descubrirnos y nos empezamos a dar cuenta que en ese cambio, en ese proceso, vamos tomando esa conciencia que se integra en nosotros, y que ya no resuena, pues, no resuena con esas viejas estructuras, como decíamos. Entonces empezamos como a generar esa sincronía, ¿no? De empezar a sincronizar en coherencia, ¿cierto? Esos pensamientos, nuevos pensamientos, esos sentimientos que queremos cultivar y esas acciones que sí o sí tenemos que ejecutar para que todo eso que se mueve internamente se pueda manifestar fuera. Sí, y eso, y todo eso, toda esa energía del cambio genera un montón de resistencia. Y es precisamente eso lo que está haciendo nuestra obsesión este tiempo, ¿cierto? Es precisamente poder ayudar a que más y más personas logren ir derribando las Sí, resistencias que impiden avanzar, porque son resistencias que muchas veces son tan potentes que se nos manifiestan incluso en el plano físico. exacto. Incluso cuando, no sé si se han dado cuenta que a veces cuando tomamos una decisión o queremos cambiar un hábito, sea cual sea, pequeño, grande, lo que sea, sentimos a veces incluso malestares físicos. Nos duele la cabeza o nos empieza a dar sueño o resulta que justo ese día, no sé, pues salí a caminar y me esguincé. Pasan cosas que uno dice, wow, cuando uno toma conciencia dice, oye, realmente, claro, eso es una resistencia, no es simplemente una casualidad que justo en el momento en que estoy introduciendo algo nuevo en mi vida me pasan cosas. Y uno, en el fondo, lo que hace ahí, como todo esto sucede a nivel inconsciente, lo que hace uno ahí es abandonar. Exacto. Cuando uno ve que esto dice, oye, esto me plantea dificultades, uno, el ser humano automáticamente dice, no, mejor me quedo tal cual como estoy.
¿cierto? Ujú. Y en este ámbito de las resistencias al cambio aparecen tres factores que son reiterativos. Por un lado, está la negación de simplemente, por un lado, decir que no necesito cambiar. Y por otro lado, esa negación también se puede traducir en el, bueno, sí sé que tengo que cambiar, pero en realidad no creo que eso sea posible. Yo creo que son esos dos factores que se repiten mucho. Y el creer que no es posible, yo creo que es un factor que es predominante incluso. Porque las personas, yo creo que la mayoría asumen en algún momento de su vida que necesita y tiene que cambiar algo en su vida. Pero en el fondo cree que no es posible. Y yo creo que ahí lo que vamos a hablar más adelante en el tema de las creencias, ¿no? De cómo influye nuestro sistema de creencias en nuestro comportamiento, es donde se produce el primer freno, la primera gran resistencia. Y después está también el tema del apego, que está súper entrelazado con lo anterior, que nos aferramos a esta vida que hemos creado. Cuando como es nuestra creación, sea buena, sea mala, sea más o menos, como es nuestra creación nos aferramos a ello. Y estamos tan acostumbrados, y a medida que somos mayores, ¿cierto? Hemos avanzado en edad, más aferrados estamos a toda esa estructura que hemos ido creando. Y ya nos acostumbramos a ello. Incluso nos puede estar haciendo mal, o sea, nos puede estar perjudicando en las distintas áreas de nuestra vida, pero aún así nos aferramos porque tenemos miedo, ¿cierto? Tenemos miedo a lo desconocido. ¿Qué dices tú ahí, Majo? Sí, el miedo, justamente estábamos viendo eso, que muchas veces el miedo, como tú dices, a lo desconocido, siento que la solución en el fondo, o uno de los aspectos, es que no buscamos, no vamos más allá. Nos achicamos frente al miedo y lo permitimos que crezca, ¿no? Entonces nos volvemos de alguna manera ignorantes y desempoderados frente al miedo. No es que el miedo no exista o de verdad nos mueva todas las vísceras de nuestro ser. Distinto es cuando tenemos un trauma, ¿no? Pero si estamos hablando de un miedo que se apodera de alguna manera de nosotros por, como decíamos, nuestra estructura, memorias, sistemas antiguos, eh, nos dejamos muchas veces gobernar y nos olvidamos de nuestros superpoderes, ¿no? Y uno de nuestros superpoderes, aparte del de elegir, está nuestro poder de conocer, de ir más allá, de investigar, de preguntarme, a ver, ¿qué puedo saber más al respecto? ¿Dónde puedo investigar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cierto? Y hoy en día, en la era en la que estamos, el conocimiento está abierto a todos. Claro, si tú quieres profundizar, tienes que comprometerte más, pero saber, informarte desde alguna manera para que tu ser empiece a recepcionar esa nueva información, siempre es posible. Entonces el miedo muchas veces nos deja paralizados y no nos permite tomar ese poder personal que se conecta con nuestro autoconocimiento y que de alguna manera parte por esto, por comprender, ¿cierto? Cognitivamente ciertas cosas y luego las vamos integrando a nuestro ser y nos vamos empoderando. Entonces, como decía aquí, estas tres claves de la negación, el apego y el miedo son los que nos van dejando incluso frustrados, porque muchas veces tenemos toda esa energía de cambio, experimentamos el proceso, empezamos a ver resultados de nuestra transformación, pero hay programas que son de raíz, como hablamos, ¿cierto? Que necesitamos soltar y que necesitamos primero verlos de alguna manera. Pero hasta que eso no ocurre, hasta que no comprendemos ciertas etapas por las que pasamos, estamos de alguna manera igual como con los ojos vendados frente a esta transformación. Por eso, de todos estos tres puntos que tú describiste acá, el miedo me parece que eh, es potente, pero sobre todo, como decíamos, lo más importante es siempre ir a buscar esa información, e ir a conectar, a sintonizar con grupos, personas, terapeutas, lo que tú encuentres que tiene la sabiduría necesaria para ayudarte a sacar los velos, ¿cierto? A disolver esos velos que nos tienen atrapados, ¿cierto? En nuestras estructuras que hemos creado. Entonces, la invitación es a eso, a permitirnos conocer, investigar, para que todo lo demás se disuelva y nos permitamos, como hemos venido diciendo, conectar con nuestra esencia más pura. Sí, con respecto a los miedos, bueno, los miedos son un claro reflejo de nuestro subconsciente, ¿no? Ujú. Y en eso, claro, hay miedos que a veces no los logramos explicar porque son miedos que son memorias que se encuentran ancladas desde la infancia, incluso se pueden encontrar origen en vidas pasadas, se puede encontrar origen
en lealtades al clan familiar, en un montón de cosas. Pero en fin, sea lo que sea, hay muchos miedos que están ahí simplemente porque en el fondo nuestra computadora, nuestro sistema, nuestro programa los ha ido tomando a partir de la información que vamos recibiendo. Y por eso, en el fondo, cuando nosotros simplemente recibimos información, más encima en la era de hoy en día que somos, que en el fondo recibimos información por todos lados. O sea, Mm. la pantalla nos entrega información por todas las vías posibles. Nuestra mente va absorbiendo esa información y a veces simplemente el no querer ir más allá y ampliar la información, ampliar el conocimiento, nos mantiene anclados al miedo. Y Así. yo aquí coloco un ejemplo. Nosotros con la Majo vivimos en el campo. Y de acá, obviamente, la gente escucha noticias y todo. Y de repente ven, no sé, pues noticias de portonazo. ¿Ya? Entonces la gente empieza a tomar medidas aquí en el campo para evitar que eso le sucedan a ellos. Y resulta que simplemente ellos recibieron una información, creyeron que eso era posible en Conectaron. sus vidas y tomaron a tomar medidas en sus casas, siendo que si tú quisieras tener más información, irías a ver la base de datos de cuántas personas han sufrido portonazo en tu zona y te darías cuenta que ninguna. Entonces, a eso voy que cuando nosotros dejamos entrar información en nosotros y no filtramos, no hacemos la toma de conciencia, que es lo fundamental. Cuando no hacemos esa toma de conciencia, dejamos entrar información y esa información empieza a disparar para todos lados. Y a veces Exacto. a veces no nos damos cuenta cómo empezamos a funcionar con un sistema operativo que simplemente dejamos ingresar en nosotros, tal como si fuera un computador. Y esta imagen lo refleja, ¿no? Cómo funcionamos, como un computador donde recibimos información, este software que tenemos, donde hemos ido recibiendo información desde muy chico, desde la infancia. Entonces vamos capturando esa información sin ningún filtro y hacemos eso mismo cuando estamos en nuestra etapa más adulta. Eso hasta que se produce una toma de conciencia, ¿cierto? Así es. El punto es que, claro, que hay algunos programas que vienen con nosotros, ¿no? Cuando tú compras el computador, los programas ya vienen, entonces los adoptas como propios sin siquiera cuestionártelos, sin siquiera hacerlos conscientes, ni siquiera, y muchas veces, bueno, en el ámbito de la constelación familiar y todo, muchas veces vemos lealtades, ¿cierto? O temas que por pertenecer aceptamos, ¿cierto? Para pertenecer a un clan o a un espacio. Pero muchos de estos programas, que también puede suceder en el árbol familiar, por ejemplo, vienen instaurados. Entonces tú te los crees que venían, o sea, de alguna manera venían contigo, pero crees que te pertenecen, ¿no? Que te reflejan y que, como bien decíamos en uno de los temas anteriores, que no es posible transformar ese programa o que no es posible quitarlo de tu central, ¿no? Y reemplazarlo por otro que sí te sirva, que sí va contigo. Entonces, todo eso viene desde muy profundo, como estábamos diciendo, Iván habló del subconsciente y todo, que eso lo vamos a hablar en mucho más profundidad en este espacio que los vamos a invitar a participar en el fondo, 2 meses, 8 semanas para ir reseteando este 2023 y creando o también, como digo yo, pasando más liviano al 2024. Ahí vamos a profundizar sobre el subconsciente y todo lo que significa y todo lo que guardamos ahí, ¿cierto? Ya sea porque lo fuimos experimentando, porque nos fueron contando, porque lo traemos del árbol, porque lo adoptamos como parte de nuestros programas matriz, ¿no? Al igual que el sistema de creencias, ¿no? Porque eso es lo que va avalando finalmente todos estos programas que guardamos, cómo pensamos y qué creemos. Creemos que estos programas son nuestros, creemos que la vida es así, creemos que porque mi mamá y mi papá fueron así, las cosas son así, creemos que porque tuvimos una decepción amorosa en la adolescencia, aunque mis papás tengan una excelente relación, pero si yo en mi adolescencia tuve una mala experiencia, puedo creer que es lo que voy a replicar sin darme cuenta. Por supuesto, voy a creer que mis relaciones de pareja se pueden dar de esa misma manera en el futuro. Eh, entonces, todos esos sistemas de creencias se van instaurando, ¿no? Que es lo que vamos observando nuestros padres, y eso va generando todos estos programas, va sosteniendo de alguna manera estos programas que de alguna manera es una información energética que tenemos guardada y que para que pueda manifestarse en este plano material lo vamos
decodificando a través del lenguaje, ¿no? Entonces el lenguaje mental en este caso serían los pensamientos, los sistemas de creencias, que son los que nos están todo el día ahí eh, concientizados, así, ¿no? Está como hay como una maquinita que no para de estarnos mandando esa información a través del lenguaje y lo adoptamos como propio. Finalmente nuestro diálogo interno es fundamental, hay que observarlo, hay que conectar a diario, momento a momento, con qué estoy pensando con respecto a lo que me está sucediendo en este momento, porque ahí vamos a empezar a tirar de la madeja, como siempre digo, y empezamos a descubrir más sobre todos estos programas, ¿cierto?, que están instaurados y que se relacionan, como dijimos, con el subconsciente, que se reflejan a través de estos sistemas de creencias. Y lo podemos observar claramente en cómo reaccionamos. Yo, el trabajo que más me ha resultado en muchas ocasiones es observar cuáles son mis reacciones, porque a partir de eso puedo observar el origen de esa reacción, a partir de eso puedo observar pensamientos, a partir de eso incluso llego a observar creencias. Entonces, por ejemplo, cuando tengo una etapa en mi vida en que tenía muchos sentimientos de rabia, ¿cierto? Entonces simplemente me di cuenta que eso, cuál era el origen que ocasionaba esa respuesta en mí. Y cuando empezamos a observar esos detalles, empezamos a comprender cómo funcionamos. En el fondo somos reactivos. Frente a estímulos reaccionamos siempre de la misma forma y eso es lo que más llama la atención. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, oye, wow, o sea, realmente yo siempre reacciono igual frente a los mismos estímulos. Y es en ese momento donde uno comienza a hacerse preguntas. Y esas preguntas van orientadas para ver si realmente todo ese sistema que he ido creando en mí, si todo ese sistema me sirve o no. Ese sistema me sirve realmente para poder vivir bien, que finalmente es lo que todos queremos, ¿no? Mm, Todos aspiramos, todos aspiramos a eso. claro, si tus creencias sirven a tu bienestar, claro. Claro, ¿sirve o no todo este sistema que he instaurado en mí? ¿Sirve para mi bienestar o no? Y ese tiene que ser el punto de partida. Y ahí, en el fondo, eso va a chocar naturalmente con todo ese entorno que hoy en día gira alrededor tuyo. Porque Claro, naturalmente ese entorno que tú tienes ahora también es reflejo de tus creencias. Y ese entorno también se ve reflejado en tus relaciones de pareja, tus amistades, todo eso. Entonces, cuando tú decides mover algo de eso porque dices, oye, realmente esta no es la vida que quiero vivir, y ahí empieza a surgir otro tipo de preguntas y que encuentro que es la clave, es, bueno, si te está molestando algo de tu vida actual, empecemos por definir qué es lo que realmente quieres para tu vida. exacto. Porque yo no saco nada en repasar todo mi sistema de creencias si no veo más allá y veo realmente qué es lo que quiero y qué es para mí estar bien. Porque lo que para mí es estar bien, mi propio estado de bienestar es diferente de lo que es para ti, para el vecino, para tus papás, etcétera. Entonces, definir eso es adentrarse profundamente en el interior para definir todas esas cosas que nos hacen bien. Y que al comienzo eso es en base a ejercicios simples, ¿no? De ir observando con qué cosas mi ser, mi cuerpo reacciona positivamente porque cuando estamos contentos, cuando nos sentimos bien, nuestro cuerpo está más liviano, ¿cierto? Reacciona de otra forma, pero cuando estamos contraídos, ¿cómo reaccionamos cuando estamos estresados, etcétera? Entonces, es súper importante el poder construir toda esta nueva versión que queremos formar de nosotros mismos en base a información sólida y concreta, en base a realmente definir el bienestar en cada una de las áreas de mi vida. Porque eso es otro patrón súper recurrente en que tenemos áreas en las cuales estamos súper sólidos y claros, y tenemos otras áreas en donde nos pasa todo lo contrario. O sea, por ejemplo, podemos estar súper resueltos en el área del dinero, súper bien en el área de salud y de vitalidad, pero resulta que tenemos un enredo en nuestras relaciones de pareja. Entonces, ¿realmente estamos en un estado de bienestar? No, tenemos que tener el estado de bienestar como un estado integral que englobe las distintas áreas de nuestra vida. Y para eso se requiere de la voluntad de iniciar este camino, la voluntad de querer realmente dirigirte hacia un objetivo claro.
Sí, cuando hacemos esa toma de conciencia que decíamos al principio que digo cambio, o sea, ahora tengo que cambiar, esa voz interna subterránea que empieza a emerger y que logra salir hasta tu conciencia, ¿cierto? Y que te dice cambia, creo que un gran motor para todo este proceso, un gran para qué, es ir descubriendo y para poder sostener ese proceso es ir descubriendo el para qué es este cambio, ¿cierto? Hacia dónde me dirige y desde ahí es fundamental, como decía Iván, comprender cuál es la mecánica, pero que hay creencias, pero ¿para qué me sirven esas creencias? ¿Me están sirviendo esas creencias? ¿No me sirven esas creencias? Es fundamental, ¿no? Que nos hagamos preguntas inteligentes, como siempre digo, porque es lo que nos marca o nos despierta el punto en el que empezamos a sostener ese proceso que nos lleva a esa transformación eh, que se va convirtiendo en definitiva, ya sin pie atrás, sin vuelta atrás. Cuando tú ya tomas el saborcito de la transformación y te das cuenta que, por ejemplo, conociéndote, conociendo cómo piensas y enfocándose a dónde quieres ir, es muy probable que comprendas y que te vayas comprometiendo cada vez más, porque ya no hay vuelta atrás, ya no vas a querer volver. Y probablemente tampoco vas a poder volver al punto de partida así cuando te dijiste, hoy algo tiene que cambiar en mí. Entonces, tenemos que ser capaces de sostener ese cambio y esa transformación. Tenemos que, eh, como decíamos, mirar más allá, conocer más, buscar información, encontrar nuestros grupos, encontrar nuestras redes para que nos ayuden a sostener ese proceso y esa transformación para nuestro mayor bienestar, para tu mayor bienestar. Sí, es la parte clave, el poder sostener el proceso. Y es por eso que nosotros estamos haciendo esta invitación a este grupo enfocado principalmente en, una, tener más claridad en torno al bienestar, a los sistemas de creencia y todo. Pero una vez que tenemos claro todo eso, incluso una vez que tomamos acciones, una vez que empezamos a modificar hábitos en nuestra vida, la parte clave, esencial, es poder sostener este camino. Exacto. Porque a quién no le ha pasado que ha comenzado algo y que incluso ha visto resultados positivos en ello y resulta que por X motivo, por circunstancias, cuando estamos expuestos a las circunstancias, o sea, cuando vivimos expuestos a solo las circunstancias y no estamos enfocados en el fondo en algo, una visión más profunda, es cuando abandonamos, porque nos pasa cualquier cosa y Ujú. dejamos esto que nos estaba haciendo bien, lo dejamos de lado. Entonces no tomamos el bienestar como nuestra prioridad, ¿cierto? Así es. Y bueno, eso implica soltar y dejar ir, ¿cierto? Como ahí bien dice, morir para renacer. Tenemos que aceptar, como estamos bien en esta fecha también, que algo de nosotros deja de existir, deja de ser. Pero la gran noticia que es para renacer, y ese renacer es con conciencia, por eso se le llama manifestación consciente, ¿cierto? Creación consciente, diseñar tu mayor bienestar en conciencia, porque empiezas a despertar a todo eso que fue impuesto y empiezas desde ese autoconocimiento, desde esa nueva conciencia, desde ese atreverte a saber más, a conocer más, a darte cuenta de todo el poder que reside en ti. Entonces, soltar viene a ser una parte fundamental y con la cual te conectas mucho mejor que antes, porque al principio cuando no nos conocíamos, cuando no entendíamos el proceso, ¿cierto? Cuando desconocíamos este poder interior, no podíamos soltar, no podíamos soltar nada, por eso estábamos así como que todo nos superaba, porque no podíamos soltar porque por temor, ¿no? Por temer a esta nueva versión que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos que tener por soltar porque era lo único conocido, entonces ¿cómo lo voy a soltar? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a dominar, comillas, mi realidad, etcétera? Pero cuando ya empiezas a empoderarte en todo este camino del cambio, el proceso que se vive, hasta que ya empiezas a saborear esa transformación, el soltar y el dejar ir para renacer es algo que uno está constantemente también digamos que cultivando en uno, porque comprendemos, como decíamos, que sabemos que estamos habitando cada vez estados que nos conectan más directo, ¿no? Con nuestra propia esencia. Sí, y ir fortaleciendo en ese aspecto de la mano con todo lo anterior, ir fortaleciendo, se va fortaleciendo también nuestra autoestima. Y eso es un aspecto súper importante para poder ir avanzando en este proceso y se va produciendo sincrónicamente.
cuando empiezo yo a indagar en todo mi espacio interno, en todas las cosas que me suceden, en empezar a querer saber el por qué me suceden. Al comienzo, claro, uno recibe información que como no estamos acostumbrados, puede ser, ¿cómo decir así? Es que no es dura, pero sí información eh, De impacto. que te remueve tu ser, claro. Entonces, pero esa es la primera etapa. Después, cuando te empiezas a dar cuenta que tienes poder, que empiezan a suceder cosas, que empieza a suceder la magia, como decimos, que empieza realmente a producirse algunos cambios en tu vida, que empiezas a sonreír más, que empiezas a cultivar relaciones distintas y te empiezas a dar cuenta que a partir de todo lo que fuiste generando en tu mundo interior, esto nuevo, realmente se empieza a modificar tu entorno y es ahí donde, tal como en su momento te hiciste adicto a tu pasado, cuando te quedaste aferrado a esas viejas historias y fuiste repitiendo una y otra vez, cuando haces esta toma de conciencia y lo tomas con disciplina, con constancia, con elevando tu amor propio al máximo nivel, te vas a dar cuenta como finalmente te vas a hacer adicto a lo nuevo que quieres experimentar. Vas a conectar, vas a estar más conectado con lo que quieres que con lo que te pasó. Y ahí es donde se produce el cambio. El cambio se produce cuando realmente logras hacer consciente todo eso que tienes en tu subconsciente. Esa es la principal herramienta de cambio y transformación. Y abrazar este proceso, vamos a hablar adelante, abrazarlo con amor, ¿cierto? Momento presente, ¿no? Qué importante para todo este proceso comprender que no es que pongamos el foco en el futuro, sino que desde esta toma de conciencia que hacemos, desde estas decisiones, elecciones que hacemos a diario, las hacemos desde habitando nuestro momento presente. Y con la conciencia de que en este momento en que estamos tomando conciencia de lo que es necesario de alguna manera dejar atrás y transformar hoy, ahora, es que toma fuerza la gestación de un futuro en nuevos estados. Pero no olvidamos que estamos habitando este momento presente con toda esta toma de conciencia, el instante presente. Y como estamos habitando el presente, es mucho más fácil soltar y dejar ir porque estamos empoderados de este momento, no le tememos al pasado, no le tememos al futuro. Sabemos que en nuestro interior reside esa fuerza para sostenernos a ir creando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es encender esa llama e ir avivándola, ¿cierto? Para que vaya creciendo día a día nuestra llama interna, para que nos permitamos brillar. Y lo más importante en este camino es, si se trata de adoptar nuevas creencias, la principal creencia que hay que adoptar es creer que es posible. Esa es la creencia madre en todo este proceso. Cuando tú realmente dices, sí, esto es posible para mí, es cuando vas a tomar la determinación y realmente vas a empezar a tomar acción para que las cosas sucedan. Pero si no crees que es posible, si estás dudando siempre, vas siempre volviendo, yendo y volviendo. Porque creo que a todos nos pasa, que cuando queremos cambiar alguna cosa en nuestra vida, vamos y volvemos, como que le pegamos una mordida, ¿no? Ujú. Y nos gusta, pero no nos comemos todo el plato. Claro. Entonces, como eso. Entonces, cuando realmente hacemos la toma de conciencia y queremos vivir el camino, es lo que también nosotros queremos expandir, ¿cierto? Como Sí, escuela expansiva del bienestar. así es, como hemos ido contando, la escuela nace desde todo este proceso personal, desarrollo personal y la formación que hemos ido tomando en el camino y hemos asumido de cierta manera el punto de expandir, ¿no? De expandir el bienestar. Y por la trayectoria de trabajo, de las atenciones que hacemos, nos hemos dado cuenta que es fundamental para quienes quieran, por supuesto, reeducarse, ¿no? Redescubrirse al respecto y desde esa conciencia generar los cambios que puedan venir. Podemos hacer procesos ancestrales, ¿cierto? Podemos hacer procesos de sanación de tu cuerpo, podemos hacer un proceso de sanación con tu abundancia económica, muchos procesos. Pero tu conciencia y comprender desde dónde tú gestas, desde dónde tú creas, desde dónde sanas, es fundamental. Y le hemos puesto el bienestar porque es el ancla y es la palabra también
que nos resuena como que nuestro, de alguna manera, es comprendida por todo nuestro ser sin generar alarmas de rechazo, ¿no? Que estamos hablando de un bienestar, el subconsciente lo toma bien, todo nuestro ser toma bien el bienestar porque es algo que viene inserto en nosotros. El cuidar nuestra supervivencia está inserto en nosotros y nos permite ese bienestar poder crear todavía aún más, en mayor conciencia, sanar en conciencia, crear en conciencia, desde ese bienestar, desde ese estado que tú ya has cultivado en tu interior para poder manifestar quizás en otros, a otro nivel, ¿no? En otras dimensiones. Pero hemos sentido, viviendo todo este proceso personal y colectivo, y etcétera, que conectar con el bienestar y tener como la conciencia clara de lo que significa es fundamental para dar los pasos siguientes, ¿no? Fundamental es el primer punto de anclaje, ¿cierto? El conectar con lo que realmente nos hace sentir bien. Y es con lo que hemos trabajado con Majo harto tiempo también, y trabajado con personas, es lograr esa primera conexión, que es la que nos va a dar fuerza. Porque realmente si queremos introducir cambio y no sabemos el por qué y el para qué, realmente Sí, no, ¿qué vamos a poder sostener, ¿cierto? claro, muchas veces justamente quieres cambiar un tema laboral, ¿cierto? Pero ese cambio para que se sostenga y sea una transformación en ti, requiere de verte, requiere de conocerte, requiere de definirte. Esa definición no tiene por qué ser una estructura, pero sí para ese momento es necesario para que puedas sostener todo el cambio de transformación verdaderos, ¿no? No algo circunstancial, porque circunstancial podría ser quedarnos pegados en el cambio. Es decir, ahora veo negro y me cambio a gris y de gris me cambio a café y estoy constantemente cambiándome de color porque ninguno me acomoda, ¿no? Porque no he descubierto el arco iris que hay en mí, que puedo habitar cualquier color y de alguna u otra manera estoy siendo yo. Sin embargo, cuando no doy el paso, cuando creo que el cambio tiene que ser externo, voy cambiando constantemente y nunca me voy sintiendo yo, hasta que ya llega la saturación, ¿cierto? Y bueno, y ahí ya se vuelven en crónicas muchas enfermedades, ¿cierto? Muchas situaciones de relaciones familiares ya se vuelven totalmente crónicas. Entonces, transformar y de alguna manera reconstruir se vuelve un tanto más complejo, ¿no? Porque ya es como que el fondo profundo está de alguna manera desierto. Pero cuando somos valientes, nos comprometemos con nosotros y nos abrimos al conocimiento, es que todo se empieza a transformar. Eso es totalmente cierto. Esa toma de decisión, esa toma de conciencia profunda que en el fondo nos permite ir comprendiendo cómo nos vamos moviendo por el mundo. Y realmente, claro, hay una primera etapa en donde de repente lo que yo defino es lo que no quiero. A veces, Mm, a veces, a veces no tengo claridad a dónde quiero dirigirme, pero sí tengo claro dónde no quiero, en dónde no quiero estar, qué espacios no quiero habitar, y luego vas a tener claro que a esos espacios no quieres volver. Y cuando yo sé a dónde no quiero volver, es un punto de partida. Y después yo voy conectándome ya con las situaciones que me hacen sentir bien porque tenemos que entender que claramente las situaciones de las personas son todas distintas y hay situaciones que son súper potentes, historias de vida que son súper potentes. Entonces uno tiene que entender eso también. Pero también uno entiende que uno ha visto cómo personas con situaciones súper potentes de vida también logran, a partir de ese compromiso interno, de esa toma de conciencia, logran dar vuelta y vivir una vida totalmente diferente, que tal vez en ese momento, de donde la estaban pasando mal, pensaban que eso nunca iba a suceder, pero en alguna parte su ser le dijo, sí, esto sí es posible para ti. Algo activó esa toma de conciencia, algo activó ese botón mágico que te dijo, perfecto, yo sí puedo hacer esto, pero dependiendo de las circunstancias va a requerir de un compromiso súper grande. exacto. Para eso, claro, como dice ahí, necesitamos ser personas con esa sigla, ¿no? A ver, Personas, piensen un tenemos personas momento. altamente comprometidas, ¿ya? Que eso es súper importante para poder sostener este proceso en el tiempo, tienes que asumir un compromiso mayor. Y este compromiso, quizás por primera vez en tu vida, no es un compromiso para con los demás, es un compromiso para contigo mismo.
sea, aquí tú no nos debes nada a nosotros, a nadie. Claro. O sea, tú no tienes que cumplirle a nadie. No, si tomas el camino de conectarte con nosotros, con la escuela, en el fondo tu compromiso no es con nosotros, tu compromiso es contigo. Entonces tiene que ser un compromiso alto de realmente querer tener una vida diferente, de querer tener la voluntad de cambio. Y por otro lado son personas, unas altamente comprometidas y otras personas abiertas al cambio. Porque puede ser que en esta primera etapa todavía tu nivel de compromiso no sea tan alto, porque no te das cuenta de un montón de cosas, Mm, pero sí tener una apertura, ¿cierto? Un nivel de apertura a que el cambio es posible, como hablábamos antes, de creer que es posible esto para ti. claro. Y ahí, por eso pusimos la figura del Pac-Man, ¿cierto? Porque implica también ir comiendo, ir devorándonos ciertas creencias que aquí precisamente uno las puede ir transformando en algo diferente. Sí, como ese Pac-Man se va volviendo más poderoso, ¿no? A medida que va, digamos, que de alguna manera comiendo todos esos miedos e inseguridades. También se va generando cuando aceptamos o nos permitimos creer que sí podemos, ese poder interno empieza a resurgir, esa llama interna se crece, ¿no? Se engrandece, porque cuando tú creías que no podías, que no era para ti, o que esto humanamente no era viable, pero cuando descubres todo ese poder interno y que sí puede existir el cambio en ti, y que tú lo puedes ir diseñando paso a paso y vivir ese proceso de esa transformación, te entrega, te devuelve, ¿cierto? Recuperas muchísimo poder personal. Entonces todo empieza a disminuir en cuanto a los miedos, las inseguridades, ¿cierto? Las negaciones, porque estás comprendiendo que tú tienes ese rol, que tú tienes ese poder y que tú, si te comprometes contigo, como decía Iván, vas teniendo resultados, sí o sí. Exacto, exacto. Entonces parte por ese compromiso interno y entender que en estas primeras etapas, muchas veces, en esas primeras tomas de conciencia o en esos flashes que tenemos de repente de tomas de conciencia, eh, es súper importante sentir el apoyo, ¿cierto? Sentir el apoyo de otras personas, y sentir el apoyo de tutores o sentir que alguien ahí de repente te ayuda a sostener este camino. Porque también parte de nuestro aprendizaje ha sido que el sostener el camino individualmente se hace más pesado que sostenerlo en grupos que están enfocados en lo mismo, ¿cierto? En este caso, personas que están enfocadas en la transformación, en su cambio, personas que realmente parten por lo más básico de querer algo diferente para sus vidas. Así es, entonces esta propuesta que hacemos con la escuela es de si tú cambias, todo cambia por ocho Sí, claro. semanas, Sí, ¿cierto? son estas 8 semanas. El trabajo se va a centrar en los meses de parte ahora, noviembre, por noviembre y diciembre, y se mueve por tres pilares básicos, que son el amor, la gratitud y el bienestar. Esos son los pilares que se van a trabajar constantemente durante estas 8 semanas y además eh, se trabaja en bloques, cada semana con una temática diferente que en realidad está toda entrelazada a un mismo objetivo, ¿no? Que es comenzar, particularmente este grupo que se forma ahora, es poder comenzar el año 2024 con otra perspectiva, porque a todos nos pasa que, bueno, el año pasa volando, ¿cierto? Eh, y resulta que muchas veces esos propósitos que nos fijamos a comienzo de año, que muchas veces esperamos justamente que suenen los tambores ahí del año nuevo, los fuegos artificiales, para realmente ahí empezar a hacer todos nuestros propósitos, todas nuestras cartas de propósito, hacemos el mapa de visualización, un montón de cosas, y esperamos simbólicamente esa fecha. Y nosotros lo que hacemos ahora es invitar a que este proceso lo inicies antes y precisamente en estos meses que para nuestro ser nos van a ofrecer resistencia, porque son meses en donde fácilmente caemos en la dinámica de decir, hoy estos meses hay muchas cosas que hacer, o sea, tengo más carga laboral, tengo las fiestas de fin de año, entonces aparecen toda esa resistencia y precisamente elegimos estos 2 meses para ir derribando todo ese sistema que está anclado, que te hace pensar
que nunca es el mejor momento para ti. Porque finalmente, así como no puedes hacerlo ni en noviembre ni en diciembre, tampoco lo vas a hacer en de enero ni en febrero, ni en marzo ni en abril, sino que simplemente siempre va a haber una razón y una excusa. Y esas son resistencias. Ese es tu sistema que está funcionando, ese es tu programa, que tú lo decides mantener activo. Colocamos me acuerdo en un live o en una masterclass que hicimos antes, ese ejemplo del vivir en el Windows del Mm. año, del primer Windows que fue en el año 85. Y resulta que ahora está operando el Windows 11 hace 2 años atrás y se está actualizando constantemente. Pero nosotros seguimos anclados a viejos programas. Seguimos funcionando con esos programas del año 85 de antes y realmente nunca nos hemos puesto a pensar si nos sirve o no. Y nunca nos hemos tomado la decisión valiente de decir, oye, esto no me sirve y realmente tengo que tomar una decisión. Y esta decisión resulta que, no sé, no quiero recorrerla solo. Y entonces nosotros lo que te invitamos es que precisamente no la recorras solo, sino que en grupo, y es por lo que hemos creado este grupo de la comunidad de Si tú cambias, todo cambia, y donde vamos a enfocarnos, aparte de estos tres pilares, en 8 bloques, que son estos que están aquí. Claro, vamos a partir, como les había contado antes, hablando sobre el poder de la mente subconsciente, eh, abrazando mi momento presente, tomando conciencia de lo que es habitar el presente y de todo lo que desde ahí podemos soltar, ¿no? Conociendo el superpoder de elegir para definir qué quiero para mi vida. Luego vamos a ver las creencias, en qué creo, observando mi sistema de creencias. ¿Qué siento? Vamos a chequear emociones ahí, vamos a profundizar un poco. Eh, y también creando la nueva versión, mi nueva versión. ¿Cómo sostener mi proceso de transformación? Luego vamos a pasar a magnetizar y manifestar. Y la última semana, que es la octava, vamos a hacer la integración de estas 7 semanas anteriores. Todo esto también van a estar acompañado por los pilares, como dijimos, de amor, gratitud y bienestar. Ese es el foco. Y también va a estar el foco, como hemos dicho con Iván, eh, de la energía. Vamos a estar trabajando esto transversalmente con la energía. Vamos a ir cada semana o cada bloque trabajando un centro energético para ya luego tener los dos, los tres, los cuatro, etcétera, centros energéticos integrados para poder sostener todo esto. Sí, y eso es clave también, es abordarlo desde distintas áreas, porque no todo no todo tiene una Totalmente. respuesta, no todo tiene una respuesta práctica y lógica, ¿ya? Sino que también se mueven en campos sutiles, que también es importante entrar en ellos. Por eso también vamos a incluir meditaciones, ¿cierto? Sí. Y una serie de ejercicios que nos van a llevar principalmente a conectar también con esos campos más sutiles. Y lo que se obtiene en estos 2 meses son, bueno, la suscripción a la comunidad de WhatsApp, de Si tú cambias, todo cambia, donde vamos a estar subiendo el contenido, los 3 webinars en directos con nosotros, está este y 2 webinars más, uno que va a ser Es, creo que el ¿veis? 26 de noviembre y el 27 de diciembre, ¿cierto? Y esos webinars, Igual, los que quedan, esos ya van a ser privados y exclusivos para las personas que estén dentro, ¿cierto? sí, De la total. comunidad. Sí. Y también, bueno, está la posibilidad de tomar conciencia y producir cambios reales en tu realidad. Vas a obtener la guía de nosotros como escuela para sostener este camino. Y no solo de nosotros, sino que también está la fuerza de lo que se genera en comunidad y se genera en grupo. Porque muchas veces las historias, muchas veces compartimos historias comunes con las personas que están ahí. Y eso nos Mm. permite también ir, el avance nuestro, el avance de cada uno, le permite al otro también darse cuenta que sí es posible, de que sí, sí se pueden notar cambios, sí se pueden obtener resultados, y vas a tomando ese esfuerzo, esa fuerza y ese impulso para después quizás seguir solo, pero al comienzo es súper importante y genera un alto impacto lo que se genera en grupo, ¿cierto? Y bueno, también está obtener una mayor claridad, como hablamos antes con la Majo, la claridad del momento presente, porque a partir de eso yo puedo empezar a proyectar un 2024 diferente, y un 2024 con más claridad en torno a lo que realmente quiero, una mayor conexión interna, ¿cierto? Y es lo que finalmente va a permitir que se vayan generando estos cambios en mi vida
y que yo me pueda dar dando cuenta de eso. Cuando este proceso también, como hablamos de la toma de conciencia de todo lo que es mi sistema de creencias, etcétera, tal como yo hice la toma de conciencia con respecto a eso, tengo que seguir con esa conciencia para ir dándome cuenta también de los avances, porque a veces no reconocemos nuestros avances, no reconocemos nuestras pequeñas victorias, ¿no? Hay que honrar el camino. Hay que honrar el camino, hay que celebrar esas pequeñas victorias. En este grupo la idea es mantener una energía, una vibración alta, reconociendo todas las historias que trae cada persona, ¿cierto? Cada persona trae una historia diferente, una historia de vida que puede ser de infinitas posibilidades, ¿cierto? Sí. Eh, pero tal como traemos cada uno esa historia, nosotros lo que procuramos en este espacio precisamente es mantener una vibración alta, acompañamos también con música, acompañamos de ejercicio, lo hacemos de forma dinámica y eso principalmente también va a ir destruyendo esa barrera que te puedes estar poniendo del tiempo, porque No, realmente esto no te va a tomar, esto no te va a te va a tomar el tiempo que tú te quieras tomar, sí. o sea, el nivel de compromiso, pero sí es algo que se va a ir generando de forma dinámica, no Mm. estás atrapado a tener que estudiarte un montón de material, o sea, tú vas a tener que, en base a tu asumir tu propia responsabilidad de querer saber más, ¿cierto? Nosotros vamos a ir dando las herramientas para que quieras indagar cada día más Vamos en esto. a ayudar a conectar con el conocimiento, ¿no? Autores, temas, ¿cierto? Frases, pero quien va a tener la responsabilidad de profundizar va a ser personal, obviamente, porque es un acompañamiento grupal, ¿cierto? De 8 semanas. Es un inicio, de alguna manera, es una ayuda a sostener y es un acompañamiento en donde nos vamos a estar nutriendo de todo lo que nosotros también hemos ido viviendo y hemos reconocido como necesario. Exactamente. De eso se trata y esa es la invitación que tenemos y a todas las personas que están viendo este webinar ahora Ujú. nos pueden escribir si están interesados en pertenecer a este grupo que comienza ya. O sea, Sí, realmente lo hicimos tan así, de esta forma, de incluir este webinar al final, porque dijimos, bueno, esta decisión tiene que ser rápida, a la diferencia de muchas decisiones que tomas en la vida que son súper pensadas, y esta decisión realmente no tiene ningún gran bloqueo asociado más que tu bloqueo interno a querer cambiar. exactamente. Tu principal resistencia va a estar ahí porque esto es ingresar a un grupo por un valor que cuando te lo mandemos por interno te vas a dar cuenta que no es para nada desafiante. Y lo que queremos es precisamente que las personas, cada día más personas conecten con su bienestar, entendiendo que somos parte de un todo también. Y que Ujú. en el fondo lo que queremos es que cada día más personas vivan conectados con su bienestar y no vivan conectados y anclados a su vieja historia. Porque en el Exacto. fondo lo principal es entender que si cada uno de nosotros está bien, eso se va a ver reflejado en nuestro entorno, en nuestro mundo interior, en nuestro mundo exterior. Cuando nosotros nos preocupamos en el fondo de que estén bien nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro entorno, y todo lo de afuera quiera funcionar bien, pero no nos ocupamos de nosotros mismos, de nosotros estar bien, realmente quedamos expuestos, quedamos a la deriva. Pero cuando nos ocupamos de nosotros, te vas a dar cuenta que tú sintiéndote mejor, tú estando brillando, te vas a dar cuenta cómo tu entorno empieza a modificarse, cómo tus relaciones empiezan a cambiar también. Y eso es la maravilla que produce el atreverse a más, ¿cierto? Y recalcar que el espacio que vamos a abrir va a ser un espacio muy cuidado. Vamos a también a conectarnos con los 4 acuerdos, ¿no? De Tolteca, que sea impecable con tus palabras, ¿cierto? No te tomes nada personal, no supongas. Haz lo máximo que puedas hacer para que este espacio sea un espacio de amor que potencia nuestra mejor versión, que potencia ser quienes vinimos a ser. Así que la invitación está hecha para sus corazones, para sus almas. Y bueno, y quien se quiera sumar, por supuesto que nos contacta y lo integramos. Totalmente. Así que este video a continuación lo Gracias a las vamos, personas que participaron también. sí, de todas maneras, agradecerle y, y decirles que les vamos a enviar este video para que lo tengan, para que lo compartan si quieren compartirlo. Y a veces
a veces nuestra primera conexión con esta energía no se produce al mismo tiempo de que tomamos la decisión. Y eso también Sí, hay que entenderlo. Y, y nuestra invitación es atreverse a más. Y el pertenecer a este encanta. grupo es eso, es atreverte a entrar de repente en estos campos más desconocidos, pero que te ofrecen lo diferente, ¿no? Te ofrecen realmente Lo que te ofrecen habitar nuevos conectar espacios. con quién eres. Te ofrecen conectar con quién realmente quieres ser, eliges ser. Así que hay que atreverse a más. Chao, chao, Totalmente. que estén bien. Gracias. Así que eso, un abrazo grande para todas y todos y Gracias. esperamos vernos ahí, en este espacio o en los próximos que vamos a seguir creando también. Un abrazo.